Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y un minuto, 7 y un minuto en las Islas Canarias. Están ustedes en Valencia el martes 18 en el Ateneo Mercantil a las 7:30 de la tarde. Pues hay unas interesantes jornadas hay un interesante debate precisamente moderado con don Julio Ariza y con entrada libre hasta completar el aforo. Martes día 18 a las 7:30 de la tarde en el Ateneo, en el auditorio del Ateneo de Valencia, habrá un debate sobre el cambio climático y sus efectos en la empresa. Está en la plaza del Ayuntamiento número 18. Julio Ariza moderará el debate en el que participarán 4 especialistas en el tema: José Ramón Ferrandis, Enrique Ortega, José Antonio Sáenz de Santa María y Alex Latchain. Si quieren ustedes apuntarse, tienen que enviar un correo a emprendimiento@valenciaactiva, valenciaactiva con 2 A's, valenciaactiva.es. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Comenzamos este repaso a las noticias hablándoles del atentado ocurrido en Alemania. Las autoridades elevan a 30 los heridos en un atropello múltiple en Múnich y ya barajan que se trate de un posible atentado. Un conductor arrollaba a un grupo de personas que participaban en una manifestación sindical. El coche que conducía embistió a la concentración de personas en la cual había unos 1.500 asistentes. La policía ha detenido al conductor y ha confirmado que es un inmigrante solicitante de asilo, afgano de 24 años. El autor arrollaba a esas personas que participaban en la manifestación, pero no había pronunciado ninguna reivindicación. Este atropello masivo ha tenido lugar en plena campaña electoral para los comicios que se celebran el próximo domingo 23 de febrero. Unos comicios ya dominados por la cuestión de la inmigración a raíz de una serie de ataques previos perpetrados también por inmigrantes. Bueno, no solo perpetrados por inmigrantes, sino por inmigrantes en situación irregular. Ayer un afgano que estaba en situación irregular, era un solicitante de asilo, pero se le había denegado el asilo y resulta que no se le había expulsado. Y no se le había expulsado a pesar de tener distintos y numerosos antecedentes por delitos menores. Un tío con delitos menores que ha solicitado asilo, se le ha negado y continuaba en Alemania. Un tío que resulta que en sus redes ponía proclamas yihadistas. Este tío ayer arremetió con su coche contra una manifestación que había en Múnich, arrollando a la multitud. Claro, esto es el enésimo atentado de carácter islamista que se produce. Hasta el momento, en el último mes y poco, han sido 2 atentados protagonizados por afganos, uno por un sirio y otro por un saudí. Resulta extraño que esté en estos momentos en Alemania ascendiendo en las encuestas la AfD. Pero ¿cómo va a resultar extraño? Alemania, gracias a Angela Merkel y gracias a también los partidos de la izquierda alemana, se ha convertido pues en un estercolero multicultural. Y digo lo de estercolero porque es que la avalancha de gente venida de fuera, unos verdaderos refugiados, otros falsos refugiados, la avalancha de gente que ha venido de fuera sin tener interiorizada pues una serie de valores, como por ejemplo el respeto a la propiedad privada de los demás, el respeto a las mujeres, el respeto a los homosexuales, pues a lo que ha conducido esa avalancha de gente que viene con unos valores distintos es
a que la seguridad en Alemania haya caído en picado y a que, pues en estos momentos, los alemanes se sientan en una especie de estado de asedio. No es solo que los que vengan, incluso los bien intencionados, muchos de ellos no tengan ninguna voluntad o ninguna capacidad de asimilar los valores de respeto básicos de las sociedades occidentales. Es que encima muchos de los que vienen, muchos en términos absolutos, en porcentaje serán una ínfima minoría, pero en términos absolutos son muchos. Muchos de los que vienen, pues son gente dispuesta a llegar al atentado, dispuesta a dañar a Occidente, gente que odia a Occidente, incluso al país que les acoge. Y lo que estamos viendo es el resultado de todo eso. ¿Cómo no va a crecer la AfD en Alemania ante este tipo de situaciones? Y claro, pues ayer estaban de nuevo, otra vez en pánico, todos los de la clase política alemana. Porque este tipo de hechos vienen a dar la razón a las denuncias que la AfD lleva haciendo tanto tiempo, de cómo ese consenso progre entre la derecha tradicional y la izquierda pues ha conducido a que en Alemania pues ahora te puedas encontrar con que vas por un mercadillo navideño o vas a una manifestación y un islamista pirao te atropella con el coche. Bueno, uno de los, aparte de las mujeres específicamente, otro de los colectivos pues más en riesgo y que más ha visto degradada su calidad de vida con la llegada de todos estos inmigrantes bien intencionados o aspirantes a terrorista, pues es el colectivo homosexual. Hace muchísimo tiempo que en Francia el colectivo homosexual vota mayoritariamente al partido de Marine Le Pen. Pues en Alemania está pasando exactamente lo mismo. Escuchen. A pocos días de las elecciones en Alemania, que se celebran, como saben, el 23 de febrero, una encuesta del portal Gay Romeo ha generado polémica al sugerir un alto apoyo de la comunidad LGTBI a la derecha. Según este sondeo publicado por esta aplicación gay, en las elecciones alemanas, la comunidad homosexual votaría mayoritariamente por la AfD, con un 27,9% de los votos, seguida por los verdes, con un 19,9% de los apoyos. La CDU se quedaría con un 17,6% de los votos, el SPD de Olaf Scholz con un 12,5% y el FPD un 3,6%. Se da la circunstancia de que Alice Weidel, la líder de la AfD, el criticado partido tildado de ultraderecha, es abiertamente homosexual y vive con su pareja. El complejo panorama político en Alemania hace que estas elecciones del próximo 23 de febrero estén llenas de incertidumbre. Bueno, ¿a ustedes les extraña que los homosexuales alemanes se decanten mayoritariamente, muy mayoritariamente, por la AfD, por la extrema derecha? Pues hombre, ¿por quién se van a decantar? ¿Quién es el que está diciendo hay que cortar esta inmigración que está poniendo en riesgo nuestros derechos y nuestra seguridad? Pues la AfD, los socialdemócratas, el PP de Alemania y todos estos son los que han fomentado esa inmigración, que al final se traduce pues justo en que uno de los colectivos más afectados es el colectivo homosexual, como está pasando en España. Las agresiones a homosexuales por parte de inmigrantes irregulares están en ascenso, como están en ascenso las violaciones a mujeres. Les recomiendo que sigan la cuenta en Twitter de Infoblogger, donde él pues ha puesto hilos tremendos de agresiones de manadas magrebíes a homosexuales por la calle. ¿Cómo extrañarse de que los homosexuales voten a quien piden acabar con ese tipo de inmigración que para ellos, en concreto, es todavía más peligrosa que para la sociedad en general? En fin, ayer salía un personaje peculiar a defender a Sánchez. Escuchen.
El exministro y expresidente del Congreso, José Bono, ha llamado a los socialistas a respaldar a Pedro Sánchez de la misma manera que se hizo con Felipe González y con José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la presentación de su libro en el Congreso, Bono calificó a Sánchez como de hombre honrado y político honesto, aunque no comparta con él todas sus decisiones. A mí me tocó, como os digo. A mí me tocó, como os digo. Y hubo un concejal que iba a las tertulias, que yo no le conocía de nada. Yo era presidente del Congreso. Y un concejal llamó a mi oficina para que le dieran datos que esa noche tenía él que intervenir. Y me defendió con uñas y dientes. Yo ni lo vi en el momento. Después lo he visto muchas veces. Porque el concejal se llamaba Pedro Sánchez. ¿Cómo no voy a estar agradecido a que quien no me conocía se documentó para defenderme en un ámbito hostil? ¿Cómo no voy a poder decir con verdad ahora que me siento solidario con él? Evidentemente me pasa con mis hijos. En todo no estoy de acuerdo, pero si estuviera de acuerdo con todos los de mi familia, yo sería tonto. Es que hay cosas en las que uno discrepa, pero en este caso me siento muy orgulloso y puedo decir que es un hombre honrado y un político honesto. Hay obligación, Mila, presidente, amigas y amigos, tenemos que estar todos los ciudadanos intentando, y los socialistas, defender a Pedro Sánchez porque se lo merece. Como antes apoyamos a Zapatero porque se lo merecía, que también le atacaron. Y mucho antes, y también gravemente, nos juntamos todos para defender y arropar a Felipe González. Esa es la historia de este partido que nadie debería romper, al menos en lo que tiene de coherencia y de defensa de quienes creemos inocentes. Bono criticó el clima político actual, donde se han cambiado palabras por puñales, y defendió la unidad dentro del Partido Socialista. En el acto también participaron José Luis Rodríguez Zapatero, José María Barreda y Emiliano García Paje, quien destacó la estabilidad del socialismo en Castilla-La Mancha y la importancia de los relevos políticos sin conflicto. Dice Bono que Sánchez es honrado y honesto. Yo estoy convencido de que Sánchez es tan honrado y tan honesto como el propio José Bono. Por cierto, don José, ¿de dónde salió el dinero para las propiedades inmobiliarias de su familia? ¿A cuánto asciende la fortuna familiar, don José? ¿Cuánto era su sueldo mientras estaba de político? ¿A cuánto ascendía su patrimonio antes de llegar a la política y al salir de la política? ¿A cuánto ascendieron los derechos de autor de sus memorias, don José? ¿Fueron excesivos? ¿Fueron pocos? ¿Cuántos ejemplares se vendieron de esas memorias? ¿Suficientes para cubrir los derechos de autor? ¿Qué viajes ha hecho usted a países internacionales, no sé, Guinea, Venezuela y demás, con gente tan recomendable como el señor Moratinos? ¿Y para qué eran esos viajes? ¿Ha tenido usted algún tipo de, no sé, negociete en alguno de esos países? Hay por ahí en las redes testimonio de sus viajes con Moratinos y Zapatero a Malabo. Zapatero, el comisionista de las dictaduras sangrientas. ¿Ha recibido usted algún tipo de comisión por intermediar en algún negocio por alguno de estos países después de dejar de ser ministro en el gobierno de Zapatero? En fin, vaya personaje. Bueno, el mundo está lleno de malas noticias. Últimamente, desde que ha llegado Trump a la Casa Blanca, también nos llegan buenas noticias. Pero aquí en España estamos faltos
de buenas noticias. Y a mí me gusta dar buenas noticias porque lo del victimismo es algo que me revienta. O sea, lo de estar aquí todos acogotados mirando, fíjate, malo es Sánchez, fíjate cómo nos machacan los socialistas, fíjate cómo nos traiciona el PP. No lo soporto. No soporto quedarnos en eso, porque eso al final conduce a la indefensión aprendida, es decir, a que ya pues interiorizamos que los progres de todos los partidos tienen derecho a machacarnos como les dé la gana. A mí me gustan las noticias de victorias, que narices. Me gustan las noticias humillantes para los progres. Me gustan las noticias de cuando se les paran los pies. Y tenemos una noticia de esas hoy, hombre, qué gusto me da. Así es, don Luis, terminamos el repaso a las noticias con una información que nos llega desde Binefar de lo que nos hicimos eco en este programa. Finalmente se paraliza el programa de recogida de basuras llamado Puerta a Puerta en Binefar. El Grupo Municipal de Vox ha calificado este hecho como una victoria de la presión popular y del sentido común. Bueno, tenemos a doña Beatriz Oliván al otro lado del hilo telefónico. Doña Beatriz, ¿qué tal está usted? Felicidades. Pues muy buenos días, buenos días a todos los oyentes, a todo tu equipo. No podemos estar más satisfechos, la verdad, de haber conseguido esta batalla, que era la batalla de David contra Goliat. Así que bueno, de resaca todavía. De resaca todavía, no me extraña, hay que celebrarlo. Les recuerdo a todos ustedes que entrevistamos a doña Beatriz Oliván hace pocas semanas, pues para hablar de un desafuero, como en la comarca oscense donde está Binefar, pues se han gastado 5 millones de pavos entre PSOE, PP e izquierdas varias en cambiar el sistema de recogida de basura, sustituyendo el que todos usamos, que es meter la basura en el contenedor oportuno, pues por otro sistema de recogida puerta a puerta que ya en otros sitios se había ensayado y que resulta que al final termina haciendo que las calles terminen llenas de ratas, la basura por la calle, los usuarios no pueden tirar la basura cuando les da la gana, sino solo en días específicos, o sea, todo absolutamente demencial. Y entonces estuvo aquí doña Beatriz Oliván, que es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Binefar, pues contando cómo Vox en solitario estaba en oposición a esta medida y tratando de separar no lo pudo parar, salió adelante la medida y se desató el caos, ¿no, doña Beatriz? Pues sí, la verdad, yo ya lo predije, llevamos 2 años de lucha, de batalla frontal contra este sistema y bueno, ya predijimos que este proyecto nacía muerto y si se nos hubiese escuchado antes nos hubiésemos ahorrado este sainete, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. La verdad es que la primera victoria no es solo de Vox, es la de los ciudadanos que con su implicación y por haber luchado con firmeza contra este sistema de recogidas, pues han conseguido torcer el pulso a las administraciones y que, bueno, pues que tanto hay que agradecer, por supuesto, a nuestro socio el PP, que finalmente ha decidido escuchar la voz del ciudadano y ponerse en el lado correcto de la historia y, por supuesto, también a la comarca que, pues bueno, finalmente ha decidido facilitar pues el cambio. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que ahí ha habido 5 millones de euros gastados que supongo que esos ya no volverán, ¿no? Bueno, es más de 1 millón de euros que yo sepa, claro, a mí supongo que todos los datos no me los van a facilitar, pero bueno, entre el más de 1 millón de euros por un lado, el mantenimiento, pues bueno, sí, era mucho dinero el que se iba a invertir y bueno, nosotros pues consideramos que no se puede, o sea, es un despropósito total, que se tiene que intentar respetar la vida de los ciudadanos y que, bueno, pues en consonancia, pues sí que tenemos que reciclar, por supuesto, como no, pero respetando la forma de vida de las personas, porque esto, pues bueno, al final es una medida de un experimento de control social propio de la Agenda 2030, que no queremos en nuestras calles, ni en las calles de Binefar, ni ya avanzo que en las de la comarca, porque también Vox tiene representación en el Consejo Comarcal y desde allí también vamos a intentar convencer al resto de políticos para que, por favor, pues lo quiten de las calles de Tamarite y del resto de pueblos y nada, y como digo, hay diferentes maneras de reciclar. La ley de residuos no obliga a apostar por este sistema o implantarlo
y bueno, pues hay otras opciones que son menos lesivas para el ciudadano y en ellas vamos a trabajar desde el ayuntamiento pues para poder facilitar pues en este caso el reciclaje y que bueno que sea acorde a la vida de los ciudadanos y no se les vulnere ni sus derechos fundamentales como son la intimidad y la libertad y bueno, pues ahí estaremos. Pero bueno, es un gran día, ayer fue un gran día y bueno, pues ahora queda trabajar en lo que toca, que es la asunción por el ayuntamiento de la gestión de recogida de residuos de manera directa y bueno, ver ofertas, licitar y bueno, y pasar página. Bueno, doña Beatriz, pues muchísimas felicidades y simplemente por resaltar una cosa, que el que no llora no mama y si no protestas y te movilizas, pues no se consiguen las cosas y si no das a conocer las movilizaciones y las protestas, pues tampoco. Entonces, doña Beatriz pues estuvo en este programa denunciando la barbaridad que se quería hacer allí. Al final se cumplieron los pronósticos, se desató el caos, los vecinos montaron en cólera y al final pues se ha echado marcha atrás en este desafuero. ¿Que alguno de ustedes tiene algún desafuero en marcha en su municipio, en su comunidad autónoma? Pues póngase en contacto con nosotros, que si podemos, pues echaremos una mano para tratar de ayudar a la gente a que no les machaquen la vida cada vez más, que parece mentira aquí la panda de restricciones que nos imponen nuevas cada día. Doña Beatriz, muchísimas felicidades por el buen trabajo, gracias. Felicidades por el éxito. Y nada, por la siguiente lucha. Por la siguiente lucha, y si me permite, don Luis, un segundo, pues me gustaría, ya que estoy, agradecer, por supuesto, el interés de Radio Libertad a mis compañeros en Minefat, a don Jordi de la Fuente y mis compañeros, por supuesto, en Cortes de Aragón, don Alejandro Nolasco, don David Arranz y don Fermín Cibiac, que hemos ido todos a una como Fuente Abojuna. Así que gracias y estamos en contacto y escuchamos. Venga, pues un abrazo, doña Beatriz. Y nos vamos a hablar con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen viernes, amigos de Radio Libertad. En Voz os contamos hoy que tras semanas de especulación, el Senado de Estados Unidos aprobó la nominación de Robert F. Kennedy Jr. para secretario de Salud. Todos los demócratas votaron en contra, al igual que un único senador republicano, Mitch McConnell, pero los votos del GOP fueron suficientes para Kennedy. Invito a leer un perfil de mi compañero, Emanuel Alejandro Rondón, que llevamos hoy en nuestra web, voz.us, para conocer la ecléctica carrera del heredero de la dinastía Kennedy. Rondón cuenta allí su pasado como abogado ambientalista, su pasado como político demócrata y cómo fue su viraje hacia Trump. Además de explicar cuáles serán sus prioridades como secretario, entre ellas terminar con la epidemia de obesidad en los Estados Unidos. Os contamos hoy también que Chevron despedirá hasta el 20% de su plantilla. La petrolera, que atraviesa tiempos turbulentos en lo económico, salió a justificar los recortes dentro de un plan para simplificar su estructura y mejorar su competitividad. Por último, miramos hacia Cuba, donde un estudio de Prisoners Defenders advierte de que la dictadura le está negando beneficios penales a casi el 60% de los presos políticos. Por ejemplo, de los más de 400 casos analizados, el 59% de los presos políticos deberían haber sido ya excarcelados. Todo esto y mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us. Muchísimas gracias, don Santiago. Buen fin de semana a todos los compañeros de Voz Media y a usted. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol-Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly